Hola, buenas noches. Como habíamos estado viendo en clases, estamos en tierra derecha para desarrollar nuestra planilla Excel para cálculo de agua potable. Todo esto y todo lo anterior en base a lo que es el reglamento RIDA y a la norma NSH 2485 que nos da los parámetros que debemos considerar para calcular el agua potable. Recuerden que todo esto es parte solamente de la entrega final de un proyecto de red que va en un plano, escala 1 a 100, dónde va el cálculo de presiones, dónde va la isométrica, dónde en planta va la red de agua potable y agua fría, la red de agua potable normalmente pintada en azul, la red de agua caliente en rojo, donde la simbología de los elementos o de los artefactos está claramente descrita, lo mismo que los nudos, donde se produce un cambio de dirección del ramal principal, donde hay cambios de dirección o nudos importantes de pieza. Todo esto tiene que ver posteriormente con el cálculo. Es así como se acuerdan de la NSH 2485 que leemos en el anexo A, caudal mínimo instalado por artefactos sanitarios, en donde está la descripción de los artefactos y el gasto de ellos en litros por minuto en agua fría y agua caliente. Esta misma tabla nosotros la desplazamos a esta planilla Excel, en donde colocamos los artefactos, y colocamos la sigla correspondiente a esto, y esta sigla, les recuerdo, que está en el RIDA, en los anexos del RIDA, donde hay varias, eh, el anexo 1, 2 y 3, donde muestra la nomenclatura que corresponde a las diferentes partes de una red de agua potable, el tipo de tubería, la sigla que le corresponde y el tipo de dibujo que debería llevar. ¿Ven? Ustedes lo ven ahí en el anexo 1, agua fría, agua caliente, los artefactos, cómo se dibujan para las diferentes situaciones de agua potable y alcantarillado en este caso. ¿Ya? Inclusive, la misma tabla que estamos viendo del anexo A de la norma NSH nuevamente aparece en el anexo del RIDA. ¿Ya? Es así como nosotros en nuestra tabla de cálculo de QI teníamos el gasto de agua fría y agua caliente, lo coloqué acá, y teníamos el QI instalado en litros por minuto, fría y caliente. De forma tal que nuestra planilla, independiente de lo que del proyecto, colocábamos el número de artefactos e inmediatamente calculaba el gasto por minuto, el litros por minuto del artefacto. Es así como tenemos que al hacer esto, al final de la tabla, aquí en celeste, teníamos la fórmula sumar, como lo ven arriba, y sumaba el gasto instalado, el QI, para agua fría y agua caliente. Y finalmente, en lo particular, yo lo hice la suma de los dos, cuando la norma establece que lo puedes hacer con el agua fría, calculaba el QI con la suma de los dos, QI frío y caliente. De ahí pasábamos en el cálculo, porque aquí hay que tener claro, si uno desarrollara todo el cálculo con solamente el gasto instalado, sería sobredimensionado. Es por esto que el RIA establece la siguiente fórmula, o la norma establece la siguiente fórmula, para calcular el gasto máximo probable, que como ustedes pueden ver, ahí está la fórmula, es QMP, gasto máximo probable, es igual a 1,739 por QI elevado a 0,6891. ¿Qué me permite esto? Calcular el gasto máximo probable de nuestra red. De la misma forma, para automatizar el proceso en Excel, yo ahí en amarillo, como ustedes pueden ver, tengo la fórmula, nada más que la tengo con redondear delante por el tema de los decimales, y ahí tengo 1,7391 por F22 que está con signo peso delante, esto es para fijar esa celda, esa es la F22, elevado a 0,6891, punto y coma 2, los dos decimales que le dije que pertenecen a la fórmula redondeada. En este momento ya
tenemos calculado el QI y el QMP. Entonces, pasamos ahora al cálculo de nuestro medidor y las constantes K y el número C, que son los elementos que pertenecen a esta tabla, que ustedes ven aquí, en que el diámetro del medidor está dado por el consumo métrico cúbico día, que lo consideramos con número C, y el gasto máximo probable. Son los tres que en realidad entran en este juego de elegir el diámetro del medidor y a su vez el número C. Ahora, para ello contamos con esta tabla, que es la tabla de consumos máximos diarios de instalación de agua potable, la misma que encontramos, por supuesto, en el anexo del RIDA. Ahí ustedes la ven, consumos máximos diarios de instalaciones domiciliarias de agua potable, que en realidad vemos la dotación, en que una casa de habitación tiene entre 80 y 450 litros por habitante día, una vivienda social 70 litros por habitante día, un edificio de departamentos con arranque único, comprendido usos domésticos, lavado, riego y calefacción, 450 litros habitantes día. Entonces, como ustedes pueden ver, el dato aquí es que esta dotación depende de la cantidad de habitantes y el RIDA, el reglamento establece dotaciones que tienen que ver con la vivienda y la cantidad de habitantes posible y los litros que van a gastar estos habitantes. Ahora bien, en lo particular y en la parte de Excel, yo implementé, y esta es la fórmula que desarrollamos en algún momento, en la cual la voy a explicar con esta. Esto es lo mismo que esto. Elegía en ejemplo con casa habitación. Acuérdense que este cuadro combinado lo saqué de aquí. El cuadro combinado es este. Lo pinché y lo saqué de aquí, a modo de ejemplo. Y el cuadro combinado lo tomé con esta lista y lo hice en analogía. ¿Qué es lo que es un cuadro combinado? Y esto pasando a Excel. En realidad, al elegir la lista desplegable, lo que hace es elegir el número de fila en donde se encuentra el rango que nosotros determinamos. Y aquí, por ejemplo, pueden ver que la vivienda social es el número 2 y efectivamente es el número 2 en nuestra lista desplegable. Esto para simplificar el cálculo, nada más. Para automatizarlo en el evento de que tengamos que hacerlo más de alguna vez y no tener que hacerlo a mano, por supuesto. Entonces, yo sé que, por ejemplo, después de obtenido elegido el cuadro combinado, la diferente habitación, eh, hay una dotación. Entonces, en función de esta lista, elijo la dotación que corresponde. Bueno, aquí está entre 800 y 450. Yo coloqué 400. 70 para vivienda social, 450 como dice específico, cuando hay entre 80 y 300 elegí 200, un término medio. Eso ya ustedes lo van a manejar y lo pueden ver a través de bibliografía o apuntes que desarrollen un poco más el tema. Este cálculo es a nivel un poquito general y podríamos desarrollarlo con más detalle en la medida en que lo vayamos aplicando. Entonces tenemos elijo casa habitación, el número uno, y aquí tengo una fórmula índice, que en realidad lo que hace, la fórmula índice dice la matriz, elegí como matriz la tabla completa, número de fila, como sabemos que el cuadro combinado da el número de fila, le doy ese número de fila que corresponde a la celda L29, ahí lo pueden ver, L29, y el número 3 que corresponde a la columna. ¿Y cuál es la columna? La del rango que tengo asociado. Lo voy a pinchar dos veces. Ahí, ¿ven? El rango está en azul y el rango es 1, 2, 3, 4. 3 para mí es la columna. ¿Qué es lo que te pide la fórmula índice? 3. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo elijo, por ejemplo, viéndose el número 2, él va a cruzar en realidad filas y columnas y va a darte el dato que se cruza en ese punto. Ahora, como la votación era por número de habitantes, yo dejé libre el número de habitantes, lo puedo hasta cambiar de color, y le doy un número que está asociado a esta fórmula, en que dice que la dotación por el número de habitantes, acuérdense que es litro por habitante día, me da el total en litros. Podrían ser 5
y ahí inmediatamente lo multiplica. Y finalmente voy a colocar, para nuestro ejemplo, casa de habitación. Son 6 personas las que viven ahí, son 2.400 litros y en metros cúbicos es 2,4. Con este número 2,4 uno entra a esta tabla C y obtiene el más cercano. Vamos a elevar un poco la cantidad de habitantes. Le coloco 10, 4. Ese número 4 que es metros cúbicos entró aquí, entre 3 y 5 está el 4. Elijo el medidor más cercano que es 19. Lo vamos a probar con esta otra tabla en que hace exactamente lo mismo. Coloqué 10, también me da 4 metros cúbicos, 4. Sin embargo, aquí ya tengo otra fórmula, que son las pérdidas de carga, en donde la fórmula es 0.036 por QMP dividido por C elevado al cuadrado. En este caso C es el número que está aquí, que sale ustedes lo pueden ver, en esta otra tabla, que es un poco más completa porque da gastos industriales, y calcula la pérdida de carga para el medidor, sabiendo ya que al entrar por aquí llegamos a que el medidor era 19. Esto es en términos generales lo que nosotros ya deberíamos conocer para nuestro cálculo de red. Una vez que tengamos esto, nos va a permitir entrar a diseñar la tabla con los datos y ver el cálculo de nuestra red por nodos, y eligiendo los diámetros, viendo las pérdidas de carga, teniendo en consideración, no olviden, que al medidor tenemos 15 metros de columna de agua y que el último artefacto no puede ser inferior a 4 metros de columna de agua. Con esos datos, más los datos que hemos obtenido aquí, nosotros ya podríamos ir diseñando nuestra red un poco trabajando con corrección sobre el error, corrección. Y ahí ustedes lo vamos a ver en conjunto y ustedes diseñarán la suya. Chao, nos vemos.